Primero, pues hay que considerar que un resfriado, a lo que nosotros le llamamos gripe, está causado principalmente, principalmente por virus, ¿sí? Son los virus los causantes de los resfriados, a lo que nosotros le llamamos gripe, ¿no? A un resfriado. Muy rara vez lo causan las bacterias. Es muy raro que cursen por una faringitis bacteriana, ¿sí? Entonces son principalmente causados por virus. ¿Qué cosa tienen los virus, que los hace tan patógenos? Que son capaces de mutar, ¿sí? Los virus son capaces de mutar y producir muchas cepas. Por ejemplo, los principales causantes de enfermedades respiratorias son los rinovirus, los adenovirus y los influenzavirus, ¿sí? Estos son los principales, ¿no? Entonces, del influenza virus, pues tenemos el A, el B y el C, ¿sí? Las variantes A, B y C. Los rinovirus, los adenovirus y los influenza virus son capaces de producir dos enzimas, ¿sí? Dos enzimas, la hemaglutinina y la neuraminidasa. Entonces, hemaglutininas tenemos 90 tipos y neuraminidasas tenemos 54 tipos. Entonces depende del ADN del virus cuál sea la que se exprese, porque estas no son proteínas, ¿sí? Entonces yo puedo tener un virus AH1N1, ¿no? Y esa es una combinación. Pero puedo tener también un virus H2N1, ¿no? O H3N1, ¿sí? Y así H4, H5 hasta el 90 y N1. Y luego puedo tener H1N2, H2N2. Imagínense pues la cantidad de combinaciones que puedo tener con 90 de este y 54 de este. Miles de combinaciones. Entonces, pues como este virus muta constantemente, este, nosotros lo reconocemos y nosotros definimos un mecanismo de inmunidad contra ese virus. Pero puede ser que el que me infecte en un resfriado subsecuente sea una cepa completamente diferente, ¿no? Pues puede que en una me haya infectado de H2N3, ¿no? Pero para la siguiente sea H14N10, ¿no? Entonces hay muchísimas variantes y no las vamos a reconocer. Entonces, ¿cuánto va a tardar nuestro organismo en neutralizar a ese virus? Muchísimo tiempo. Por eso tardamos tanto en recuperarnos de una gripa, ¿sí? Porque está causado por virus que mutan y que podemos olvidar. Olvidar entre comillas, pues. ¿De acuerdo? Bueno, listo, chicos. No sé si haya quedado pues clara esa duda. Espero que sí. Si no, pues ya saben, me escriben. Ok, mecanismos de la fagocitosis. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer al patógeno, ¿sí? Reconocer al patógeno. Entonces, los neutrófilos y los macrófagos tienen receptores de membrana para para el complejo mayor de histocompatibilidad o para las opsoninas. ¿Se acuerdan qué son las opsoninas, verdad? Las opsoninas son fracciones del complemento que marcan a los patógenos o a sus restos. Entonces, un macrófago pues es capaz de reconocer a un patógeno por su complejo mayor de histocompatibilidad, pero mejor si están marcados por fracciones del complemento o por inmunoglobulinas, ¿sí? Mucho mejor. Entonces acuérdense que las opsoninas son como banderitas que marcan ahí a los patógenos. Bueno, tenemos que unir al receptor del fagocito con estas opsoninas. Entonces, de esa forma se va a iniciar la fagocitosis. Entonces, pues vamos a ver que el macrófago o el neutrófilo va a modificar su estructura y va a formar una vesícula que se llama fagosoma, ¿sí? Recuerden que la fagocitosis es dependiente de vesículas, entonces se va a formar un fagosoma.
Vamos a verlo mejor acá en este diagrama, ¿sí? Para que quede un poquito más claro. Entonces, pues aquí tenemos a nuestro macrófago. Eh, Aquí tenemos a nuestro macrófago, reconociendo a un patógeno por medio de su complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, al reconocerlo va a haber cambios morfológicos gracias a su citoesqueleto. Lo van a englobar y lo van a endocitar, formando una vesícula que se llama fagosoma. ¿Sí? Esta vesícula es el fagosoma. El fagosoma se va a fusionar con los gránulos citoplasmáticos del fagocito, que ya habíamos quedado, son lisosomas, ¿sí? Entonces estos lisosomas van a descargar su contenido sobre el fagosoma para degradar a las biomoléculas de las que está hecha la bacteria, ¿sí? Entonces, degradada la bacteria, pues habrá que exocitarla, expulsar, pues, a su contenido para eliminar a este patógeno por cualquier vía de excreción, ¿no? Entonces, todo esto que está en estos textos, chicos, en este texto, en estos párrafos, es lo que tenemos por acá, ¿sí? Entonces, la endocitosis del patógeno por medio de un fagosoma, la función del fagosoma con los lisosomas, para descargar las enzimas hidrolíticas que destruyen al patógeno. Y finalmente la exocitosis del patógeno para pues terminar con este proceso de destrucción. ¿Sí? Entonces, pues ustedes recordarán, chicos, que estos patógenos son eliminados por mecanismos oxidativos o no oxidativos, ¿no? Entonces, mecanismos no oxidativos pues, son precisamente los lisosomas y sus enzimas hidrolíticas, pero los mecanismos oxidativos dependen pues precisamente de los peroxisomas. Ustedes ya saben cuál es el mecanismo de acción de un peroxisoma, ¿sí? Consisten en peróxido de hidrógeno y a la enzima que lo degrada, que es la catalasa. Bueno, aquí les dejo algunos videos, chicos, para que los vean ya en su casa. Ahí está la presentación y lo pueden checar. No es otra cosa más que micro capturas de la fagocitosis de un patógeno. Bueno, ya hemos explicado que la inflamación y la fagocitosis van de la mano, porque si hay una fagocitosis es porque hay una infección, ¿sí? Hablo de fagocitosis desde el punto de vista inmunológico, ¿sí? Fagocitosis desde el punto de vista inmunológico. Si hay fagocitosis es porque hay infección. Y si hay infección, habrá daño tisular. Y si hay daño tisular, habrá inflamación. ¿Sí? Entonces, chicos, la inflamación puede ser percibida como un proceso patológico. Es de hecho un proceso patológico, ¿sí? Es un proceso que va a dañar a nuestros tejidos, pero es completamente necesaria para reparar ese daño en nuestros tejidos. Entonces, la inflamación es un proceso patológico, sí, pero también es necesario. Entonces, como siempre se los he dicho, chicos, es el mal necesario de nuestro organismo, ¿sí? Entonces, inflamación va a ser, bueno, no es otra cosa más que la acumulación de sangre en el tejido conjuntivo, ¿sí? ¿Cómo inicia la inflamación? Vamos a verlo a continuación. Pero pues antes de seguir con este tema, vamos a tomarnos una pequeña pausa, vamos a tomarnos un pequeño descanso y en un momento continuamos. ¿Sale? Entonces, unos minutillos de descanso, chicos, y continuamos con el proceso de inflamación.
Bueno, chicos, yo creo que ya estamos listos. Ya podemos continuar. Entonces, sí vamos a empezar con la cuestión de inflamación, ¿sí? Entonces, pues dijimos que la inflamación es la acumulación de sangre en el tejido conjuntivo. Y dijimos, ¿es un proceso patológico? Sí. ¿Es secundario a una infección o a un traumatismo, a un daño tisular? Pues sí, pero es totalmente necesario y va a traer más beneficios de los que podemos considerar. Entonces, acumulación de sangre en el tejido conjuntivo, ¿sí? Ya sabemos, chicos, que pues la sangre se encuentra fluyendo dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, cuando ocurre una lesión tisular, se van a producir por ahí algunas sustancias que son patrones moleculares o que son citocinas que van a estimular un proceso que se conoce como vasodilatación. ¿Sí? ¿Qué es la vasodilatación? Es básicamente la separación de las células sanguíneas. Perdón, de las células endoteliales. ¿Sí? Entonces, al separarse estas células endoteliales, lo que veremos es que va a haber un escape de sangre. ¿Sí? Y esa sangre se va a acumular en el tejido conjuntivo. Al acumularse sangre en el tejido conjuntivo, veremos cuatro procesos secundarios, ¿sí? Cuatro procesos secundarios que nosotros podemos enumerar de esta forma. Procesos secundarios que son dolor, calor, rubor y tumor, ¿sí? Entonces estos son conocidos como los cuatro signos de la inflamación, ¿sí? Los cuatro signos de la inflamación: dolor, calor, rubor y tumor. ¿Por qué dolor? Porque va a aumentar el volumen de sangre, ¿sí? Va a aumentar el volumen en el tejido conjuntivo y al aumentar ese volumen aumentará la presión. La presión sobre una terminación nerviosa causa dolor, ¿sí? Entonces, dolor causado por presión a fibras nerviosas, ¿sí? Calor. El calor, bueno, pues será que producido por una temperatura diferente que hay en la sangre. Ustedes saben, chicos, que la sangre está fluyendo en los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces ese flujo va a causar fricción, la fricción va a producir un aumento en la temperatura y por consiguiente la sangre se encuentra a una temperatura mayor. Entonces calor, pues precisamente por la diferencia de temperatura entre sangre y tejido conjuntivo, ¿sí? Obviamente la sangre está a mayor temperatura y el tejido conjuntivo a menor, por eso vamos a ver que se aprecia un aumento en la temperatura. Rubor, que es una coloración roja, ¿sí? Enrojecimiento, pues, por el color característico de la sangre. Ustedes ya saben que la sangre tiene ese color por el hierro que se encuentra en la hemoglobina, el hierro oxidado de la hemoglobina. Entonces, rubor, que es un enrojecimiento. Y el tumor, sí, que no tiene nada que ver con cáncer, no vayan a pensar en algo así como una malignidad. Tumor no es otra cosa más que el edema, ¿sí? El aumento del volumen de líquido, pues precisamente en el tejido conjuntivo. Entonces, todo esto va a ser secundario a la liberación de sangre hacia el tejido conjuntivo. Entonces, todo esto es causado por la acumulación de sangre. ¿Y por qué se tiene que acumular sangre, chicos? ¿Por qué ocurre la acumulación de sangre en el tejido conjuntivo? Pues porque esta sangre provee a nuestro tejido conjuntivo, pues precisamente de todos los componentes sanguíneos, ¿no? ¿Qué hay en la sangre, chicos? Células sanguíneas, entre ellas leucocitos, ¿sí? Leucocitos que serán los encargados de resolver la causa de la inflamación. Moléculas sanguíneas, ¿sí? Moléculas sanguíneas que también tienen la función
de resolver la causa de la inflamación, ¿sí? Entonces, pues se acumula la sangre para proveer al tejido conjuntivo de todo lo que necesita para resolver la infección o para resolver el daño al tejido conjuntivo, ¿sí? Bueno, esta inflamación suele cursarse de manera muy rápida y resolverse también muy rápido. Pues no hay una inflamación que dure muchos días o muchas semanas, ¿sí? Pero cuando es crónica o cuando es muy intensa, suele haber un quinto signo de la inflamación. No todos los autores la consideran, pero como su quinto signo nos ponen por ahí la pérdida de la función. ¿Sí? Entonces, por ahí hay un quinto signo. Si la inflamación es muy prolongada, si el tiempo de inflamación es crónico, o si el daño al tejido, pues es lo siento, chicos, se me acabó de repente la batería. Este, no es que haya ido por tamales y atole aquí afuera con mis vecinos ni nada de eso, ¿eh? No, simplemente fue que se me acabó la batería. Bueno, entonces, pues les decía, la inflamación, chicos, es un proceso patológico, sí, es un proceso secundario, un daño, sí, pero es completamente necesario, ¿sí? Es algo necesario, ¿por qué? Porque va a, la acumulación de sangre va a proveer de todas las sustancias y de todas las células necesarias a ese tejido dañado para su reparación, para recuperar precisamente la función, ¿sale?
Entonces, pues la inflamación sí es patológica, pero es necesaria. ¿Sale? Bueno, y bueno, pues aquí tenemos un resumen, ¿no? Aquí tenemos esa cuestión del daño tisular. Entonces, una lesión a un epitelio va a representar una puerta de entrada para patógenos. Estos patógenos van a producir patrones moleculares que estimulan a la separación de nuestras células sanguíneas. Al separarse las células sanguíneas va a escapar la sangre para que en esa sangre pues puedan llegar las moléculas necesarias para la reparación del tejido y las células también necesarias para la reparación de ese tejido. Pues ahí está, inflamación, chicos, un proceso patológico, pero necesario. Bueno, por aquí tenemos otro tipo de células de la inmunidad innata que son de la línea linfoide, porque si se han fijado, chicos, todas las células de las que hemos platicado son mieloides, neutrófilos, macrófagos, células dendríticas son células mieloides. De la línea linfoide, en la inmunidad innata, tenemos a los linfocitos natural killer, citolíticos naturales o citotóxicos naturales. Entonces, estos linfocitos no van a estar buscando antígenos exógenos, o sea, antígenos que anden en el tejido conjuntivo o que anden por ahí circulando en los epitelios, o no, qué sé yo, ¿no? Estos van a estar buscando concretamente células infectadas, ¿sí? Los linfocitos natural killer buscan células infectadas, ¿sí? Células infectadas con patógenos intracelulares, virus, o bacterias intracelulares, como una micobacteria, por ejemplo, ¿no? O alguna célula, pues también que no expresa el complejo mayor de compatibilidad. Entonces, lo que van a hacer estos linfocitos natural killer es inducir en estas células infectadas, ¿sí? O en estas células que no expresan el complejo mayor de compatibilidad, citotoxicidad, ¿sí? Citotoxicidad. Entonces es el mecanismo de acción de las natural killer. Ya ven que hace ratito les decía, ¿no? Los linfocitos natural killer son capaces de hacer fagocitosis, pero su principal mecanismo, ¿sí? Es la citotoxicidad. Entonces, estos son citotóxicos, ¿sí? ¿Qué es eso de citotóxicos? Lo vamos a ver cuando nos toque ver la inmunidad adaptativa. Entonces, citotoxicidad es básicamente inyectarle a una célula citocinas proinflamatorias, lisocimas, perforinas, que pueden destruir a la propia célula desde adentro, ¿sí? Por eso se llaman citolíticos, porque destruyen células por medio de toxinas, ¿sí? De las llamadas anafilotoxinas, sustancias que producen la inflamación. Entonces, linfocitos natural killer son citotóxicos, ¿de acuerdo? Hacen fagocitosis, sí, pero su principal mecanismo es la citotoxicidad. Ok, vamos con otro tipo de células de la inmunidad innata que llevan a cabo un mecanismo de inmunidad pues precisamente diferente, ¿no? O sea, son células de la inmunidad innata, pero van a estar mediando otros mecanismos, ¿sí? Así que aquí hay que recordar algo que aclaramos al inicio de este tema, ¿sí? De la inmunidad innata. Recuerden que dijimos que la inmunidad innata, así como la adaptativa, puede ser celular o también puede ser humoral, ¿sí? Entonces, atentos. Vamos a continuar con estos. Permítanme unos segunditos y continuamos, ¿sí? Ok, vamos a continuar, pues. No había visto que me habían encargado tamales. Chin, no les traje tamales. De haber visto que me encargaron, sí les traía, pero no los había visto. Sí, exactamente, fui por el atole. O sea, ya me acabé los tamales sobre el atole. Bueno,
Mastocitos, eosinófilos y basófilos son células, ¿sí? Son células, propias de la sangre. Bueno, con excepción de los mastocitos. Ahorita vamos a hablar de los mastocitos y los basófilos, ¿no? Pero son células de la sangre. Entonces, estas células tienen una característica morfológica que las define. Entonces, todos estos mastocitos, eosinófilos y basófilos son todos granulocitos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Pues que tienen gránulos citoplasmáticos, ¿sí? Glán- gránulos citoplasmáticos. Entonces estos gránulos van a contener sustancias, que van a mediar pues mecanismos de inmunidad, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles, son los granulocitos. Tienen gránulos citoplasmáticos. Ok. Entonces, mastocitos ya los conocen, chicos. Yo creo que los reconocen de de algunas preguntas del examen, ¿no? Que siempre les preguntan, ¿cuál es un mecanismo de inmunidad humoral? Y bueno, pues ponen a los mastocitos como ejemplo, ¿no? Pero ¿por qué los mastocitos median un mecanismo humoral? Vamos a verlo. Los mastocitos son células que se caracterizan por sus abundantísimos gránulos citoplasmáticos, ¿sí? Entonces ustedes saben que esos gránulos no son otra cosa más que vacuolas, vesículas, pues, que pueden contener diversas sustancias. Entre esas sustancias está la histamina, ¿sí? Entonces esta histamina, chicos, ustedes saben que es una proteína, vamos a ponerle aquí, proteína inflamatoria. Entonces esta proteína inflamatoria eh, va a mediar el mecanismo de vasodilatación, se va a pegar pues a las células endoteliales y va a permitir el escape de sangre. Entonces, fíjense, el mastocito, ¿sí? El mastocito no es el que causa la inflamación, no es pues la célula, es el contenido de sus gránulos. Entonces, el mastocito sí reconoce a un cuerpo extraño, reconoce a un patógeno que no expresa el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Reconoce un patógeno que no expresa el complejo mayor de histocompatibilidad, pero no es el mastocito el que lo va a degradar. Recuerden que el mastocito lo único que hace es emitir, emite una señal de alarma, ¿sí? Por medio de esta histamina. Entonces causa la inflamación para llamar a los fagocitos y que esos fagocitos resuelvan la infección, ¿sí? Entonces no es el mastocito el que emite la señal, o sea, no es la propia célula. ¿Quién es el contenido de sus gránulos? La molécula, que es la histamina. Entonces, este es un mecanismo molecular. ¿Y cómo le llamamos a esos mecanismos moleculares? Humorales. Por eso les decía, la inmunidad innata también tiene mecanismos humorales, ¿sí? No hay que reducirlo a que solamente la inmunidad adaptativa cuenta con estos mecanismos humorales, ¿sí? Em, la histamina entonces es la proteína que causa la inflamación, entre muchas otras, sí, ¿sí? O sea, proveniente de una célula, sí, la histamina. Me preguntan por acá, ¿los gránulos son vesículas? Sí, sí. Los gránulos citoplasmáticos que nosotros vemos en las células son vesículas. Estas vesículas pueden ser ya lisosomas, pueden ser peroxisomas, pueden ser vacuolas que almacenan sustancias, ¿sí? Entonces, sí, los gránulos son vesículas. Es el chismoso, exactamente, el que hace un relajo ahí en el tejido conjuntivo para que lleguen las demás células, ¿sí? Reconoce un cuerpo extraño, reconoce un patógeno, pero no es él el que lo degrada. Él nada más le pasa el chisme a los fagocitos, a los linfocitos, a cualquier otra célula para que otros los destruyan, pero este nada más emite una alarma, ¿sí? Llama a las demás células. Luego, los eosinófilos también son granulocitos muy característicos, ¿sí? Son muy característicos. Entonces, ¿qué los caracteriza? Sus gránulos citoplasmáticos, ¿sí? En estos gránulos citoplasmáticos nosotros vamos a encontrar varias cosas, ¿sí?
Primero que nada, hay que destacar que estos eosinófilos expresan en su membrana receptores para inmunoglobulina E, ¿sí? Yo creo que muchos de ustedes ya reconocen esto, ¿no? Al anticuerpo IgE. ¿Para qué? Pues precisamente para combatir infecciones parasitarias, concretamente parásitos helmintos, ¿sí? O sea, gusanos. Entonces, en su membrana los eosinófilos contienen receptores para IgE. ¿Para qué? Para que cuando se pegue la IgE pasen por un proceso de degranulación y liberen el contenido de sus gránulos. ¿Qué hay en los gránulos? Hay proteínas que van a degradar la pared celular, pues precisamente de los parásitos, ¿sí? Enzimas lesivas para la proteína, para la pared celular. ¿Qué enzimas? Las proteínas catiónicas y las proteínas básicas. Sí, ya luego vamos a ver los mecanismos de esto. Entonces, pues van a ser antiparasitarios. Pero también aquí no se los escribí, pero los eosinófilos también en sus gránulos tienen moduladores, moduladores de histamina, ¿sí? O sea que estos eosinófilos lo que hacen es calmar el relajo que hizo el mastocito, ¿sí? El eosinófilo lo que hace es calmar a la histamina, modular a la histamina para reducir la respuesta inflamatoria, ¿sí? Y pues no causar un daño al tejido. Entonces, pues también tienen estos moduladores de histamina. Y precisamente me escriben por acá. Entonces, el eosinófilo también tiene un mecanismo humoral. Sí, exactamente, porque no es la célula, o sea, no es el eosinófilo el que va a combatir al parásito, es el contenido de sus gránulos. No es el eosinófilo el que va a calmar la inflamación, es el contenido de sus gránulos, ¿sí? Entonces, el eosinófilo también lleva a cabo un mecanismo de inmunidad molecular al que le llamamos humoral, ¿sí? Y bueno, los basófilos, estos son células, muy enigmáticas, chicos, ¿sí? Muy enigmáticas porque no sabemos qué hacen, ¿sí? Solo sabemos que así como los eosinófilos, tienen receptores de IgE en su membrana, ¿sí? Ya en su momento veremos qué es IgE. Muchos de ustedes ya saben qué es IgE, pero bueno, ya después lo vamos a ver. Entonces, tienen receptores para IgE y tienen gránulos citoplasmáticos. Estos basófilos también tienen gránulos y estos gránulos están llenos de histamina. ¿Sí? Entonces también producen inflamación, pero los encontramos principalmente en los procesos de hipersensibilidad, ¿sí? O sea, en reacciones alérgicas. ¿Para qué? No sabemos, ¿sí? O sea, no sabemos por qué se aumentan en las reacciones anafilácticas, pero pues ahí andan. Entonces están muy relacionados con las alergias. Más bien se piensa, chicos, que un basófilo es un precursor de un mastocito, ¿sí? O sea, por su semejanza morfológica. Entonces es como, por ejemplo, el basófilo, perdón, el monocito. ¿Se acuerdan? En la circulación sanguínea es monocito, pero cuando sale al tejido conjuntivo es un mastocito, perdón, un macrófago. Se piensa que es lo mismo con el basófilo. El basófilo en la circulación sanguínea es eso, un basófilo, pero cuando sale al tejido conjuntivo se convierte en mastocito. Entonces pensamos que esa es la razón de existir de un basófilo, pero pues es una hipótesis, ¿no? O sea, todavía no está comprobado y todavía no se sabe. Bueno, entonces otra vez, chicos, ¿qué caracteriza estas células que llevan a cabo un mecanismo de inmunidad más bien humoral, ¿sí? No tanto celular. O sea, son células, sí, pero no son las células las que participan en estos mecanismos de inmunidad, ¿sí? Son los productos de sus gránulos, ¿sí? El contenido de sus gránulos.
los que hacen el mecanismo de inmunidad. Bueno, a ver, entonces miren, aquí tenemos un helminto, ¿sí? Es un parásito y vemos que está rodeado de muchas células. Estas células son los eosinófilos. Entonces vean cómo los eosinófilos rodean al parásito, ¿sí? No vayan a pensar que lo están fagocitando o que están descargando o que le están inyectando por ahí alguna enzima, hidrolítica o no, simplemente se están acercando a él para liberar el contenido de sus gránulos, ¿sí? Para liberar el contenido de sus gránulos y degradar, pues precisamente al patógeno, ¿sí? En este caso el parásito. Entonces no lo están fagocitando ni están llevando a cabo un mecanismo de toxicidad, simplemente están liberando sobre el patógeno, sobre el minto, el contenido de sus gránulos, ¿sí? Entonces ahí lo tienen. Y bueno, pues acá tenemos a dos células, características, ¿no? Estas ya las habíamos visto. Aquí están los neutrófilos. Este es un monocito, este es un linfocito. Y a los que platicábamos hace un momento, pues son precisamente los eosinófilos. Bueno, este de aquí. Entonces, ¿qué caracteriza al eosinófilo, chicos? Pues sus gránulos citoplasmáticos, ¿sí? Véanlos comparados con los de un neutrófilo. Ahí están los del neutrófilo. Entonces, estos gránulos citoplasmáticos del neutrófilo son evidentes, sí, se notan como granulosidades citoplasmáticas, pero no se tiñen como los del eosinófilo. Entonces, vean aquí cómo hay gránulos que sí se pintan como de rosa, ¿no? Se pintan como de rosa, pues precisamente por la afinidad que tiene hacia los colorantes. Entonces ahí tenemos estos eosinófilos, ¿no? Y los basófilos, véanlos, también granulositos. Y pues yo creo que aquí son mucho más que evidentes estos gránulos, ¿no? Son estos puntitos tan característicos del basófilo. ¿Qué hay en estos gránulos? Histamina. ¿Qué hay en estos gránulos? Moduladores de la histamina de los basófilos, ¿sí? Así pues, como proteínas que degradan la pared celular de los parásitos y pues en su membrana hay receptores para la inmunoglobulina E. Ya veremos en su momento qué es eso de la inmunoglobulina E. Y bueno, pues esto que tenemos aquí son mastocitos, ¿sí? Son mastocitos que van a estar en el tejido conjuntivo. Y otra vez, ¿qué los caracteriza? Pues precisamente la cantidad de gránulos citoplasmáticos que contienen. Estos mastocitos están degranulándose en el tejido conjuntivo. A ver, me hacen una pregunta bien interesante acá. Entonces, el neutrófilo, cuando hace la degranulación, también podríamos decir que es un mecanismo humoral. Pues fíjate que no se ha descrito en la literatura, que no hay ningún autor que hable con eso, pero desde el punto de vista más estricto, pues sí, sí podríamos decir que es un mecanismo humoral, el de la degranulación, porque otra vez no es la célula la que actúa, sino el contenido de sus gránulos. Me preguntan también por acá en el chat, cuando el eosinófilo libera sus gránulos, ¿se muere o solo los libera por exocitosis? No, este solamente hace exocitosis, no muere el patógeno. Sí, no muere ahí el patógeno, perdón, el eosinófilo. Simplemente se degranula, vuelve a producir sus gránulos y continúa con el mecanismo. ¿Sí? Y bueno, pues ahí lo tenemos, chicos. Ahí tenemos estos mecanismos. Bueno, estamos terminando ya con los mecanismos de inmunidad innata y pues vamos a hacer un resumen rapidísimo para recordar y aclarar que esta inmunidad innata tiene mecanismos humorales y celulares, ¿sí? Humorales y celulares. Entonces, vámonos desde el principio hasta, por ejemplo, todo esto que vimos por acá, ¿no? Como el complemento. A ver, el sistema de complemento es un mecanismo que depende de moléculas. Entonces, este sistema de complemento que consiste en proteínas, ¿sería un mecanismo celular o humoral? ¿Sería un mecanismo celular o humoral? El complemento, un conjunto de proteínas, ¿es un mecanismo celular o humoral? Humoral, ¿verdad? Exactamente, es un mecanismo humoral. ¿De acuerdo? Am, ¿Qué más vimos?
Las citocinas, que por acá se me olvidaron, las citocinas que puse por aquí, ¿son mecanismos celulares o humorales? Citocinas. Las citocinas, ¿median un mecanismo celular o humoral? Humoral también, ¿verdad? Porque consiste en moléculas. Recuerden que un mecanismo humoral podríamos llamarlo más bien mecanismo molecular, ¿sí? Molecular, porque es mediado por moléculas. Entonces las citocinas, pues serían un mecanismo molecular. Eh, una barrera física, un epitelio, ¿sí? Un epitelio, ¿sería un mecanismo celular o humoral? Un epitelio, una barrera física. Celular, ¿verdad? Porque consiste precisamente en células, son células. ¿Y los antibióticos naturales producidos por los epitelios? ¿Los antibióticos naturales serían un mecanismo humoral o celular? Humoral, perfecto. Estos antibióticos son moléculas, es un mecanismo molecular que corresponde a humoral, ¿verdad? A ver, ¿qué más vimos? Los fagocitos, la fagocitosis mediada por un neutrófilo, ¿sería un mecanismo celular o humoral? Celular, ¿verdad? Exactamente, porque participa directamente la célula para degradar el patógeno. Es la célula la que actúa. Los monocitos, los macrófagos, pues, representarían un mecanismo celular o humoral. Celular, exactamente. Muy bien. Este sería un mecanismo celular. ¿Qué más? Bueno, pues yo creo que ya acabamos de ver, ¿no? Que por acá los mastocitos, los eosinófilos y los basófilos median mecanismos humorales, ¿verdad? Pues yo creo que ya está más que claro. Un mastocito, un eosinófilo y un basófilo son células pues mediadas. Son células pues, sí, células, pero no son ellas las que actúan directamente sobre el patógeno. Son sus gránulos, sus moléculas, las que hacen el mecanismo de inmunidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, chicos, espero que haya quedado perfectamente claro que la inmunidad innata lleva a cabo mecanismos celulares y mecanismos moleculares al mismo tiempo. ¿Sí? Bueno, a ver, dijo que el macrófago también se llama monocito. No que también se llame, sino que son lo mismo, ¿no? Acuérdate. O sea, en la circulación sanguínea es un monocito, en la sangre, dentro de tus vasos sanguíneos es un monocito. Ya que sale al tejido conjuntivo, cumple su función fagocítica y entonces se llama macrófago, ¿sí? Entonces no es que también se llame, sino que son lo mismo, solamente que es monocito en la sangre y macrófago en el tejido conjuntivo, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, me preguntan también por acá. Entonces, cuando los gránulos son los que actúan, ¿el mecanismo es humoral? Efectivamente, cuando el contenido de los gránulos es el que actúa, no la célula. Cuando el contenido de los gránulos es el que actúa, ese es un mecanismo humoral. ¿De acuerdo? A ver, molecular y humoral es lo mismo. Pues sí, sí, porque acuérdate que, ¿se acuerdan, no? ¿A qué hacía referencia el término humoral? ¿Se acuerdan que les decía ayer que hace referencia a los líquidos corporales, a los que antes le llamábamos humores corporales, ¿no? Entonces, pues como en esos líquidos corporales van disueltas moléculas, pues sí, es un mecanismo molecular. Entonces yo le llamaría en la actualidad mejor mecanismo molecular, pero pues bueno, así se quedó en la literatura y pues así hay que seguir manejando, ¿no? Entonces, molecular y humoral es lo mismo, sí, sí. Ok, chicos. Bueno, pues con esto terminamos todo lo que tiene que ver con la inmunidad adaptativa. Recuerden, ya vimos sus ventajas y sus desventajas y lo que y lo que la caracteriza. La inmunidad adaptativa es de acción muy rápida porque no requiere presentación de antígenos, pero es muy poco eficiente comparada con la inmunidad adaptativa.
Ya mañana que veamos inmunidad adaptativa, vamos a ver por qué decimos que es poco eficiente, ¿sí? Y pues no va a generar ningún tipo de memoria, porque si se fijan, no mencionamos para nada la memoria inmunológica. Aquí en la inmunidad adaptativa sí que hablaremos de esa memoria, ¿sí? Pero bueno, pues esto ya será tema para una siguiente clase, ¿sí? Yo creo que ya vamos a dejarle por hoy hasta aquí. Ya terminamos con esta clase y mañana continuamos con la inmunidad adaptativa para ya terminar. Nos va a tomar muy poco tiempo, así que yo creo que mañana vamos a contestar entre todos un cuestionario, ¿sí? De este tema para poder reforzar bien esta cuestión, ¿sí? Pues ahí se queda, chicos, este tema, inmunidad innata, y mañana empezamos con la inmunidad